De Mateo. Mateo, capítulo 20. Es la lectura que va a preceder al mensaje. Y dice así el Señor en esta palabra. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Hasta aquí la palabra del Señor. Como les decía en esta mañana, este domingo es un domingo de sorpresas. Y tenemos el privilegio en esta mañana de que puedan estar con nosotros la familia del pastor Raúl de la O, su esposa Nayara, y no sé si está Judá. Judá estaba por aquí. Bueno, ¿ustedes cómo recuerdan a Judá? Bueno, a ver, ponte en pie, Judá, que te vean. A ver, ven, acércate un poco. Este es Judá. Imagínense cómo está Judá. Bueno, ¿lo ven ahí? Yo le decía, yo me acuerdo de ti, Judá, cuando me llegabas por la cintura. Miren Judá. ¿Quieres decir algo? Yo, pues nada. Veo muchas caras conocidas y estoy recordando cuando era pequeño toda esta iglesia. Y tengo buenos recuerdos. Nada más. Muy bien, nosotros también de ti, de cómo correteabas por aquí, tocabas la batería y todo eso. Bueno, gracias Judá, que Dios te bendiga. Saludamos también a Nayara en esta mañana. Y es un privilegio para mí invitar al pastor Raúl para que ocupe este lugar. El pastor Raúl ha sido de bendición para esta iglesia. Él ha invertido parte de su tiempo, de su vida, una parte importante de su vida. Pero eso estaba en los propósitos de Dios. Y realmente le ha traído mucha bendición a nuestra iglesia. Hemos sido bendecidos por él, por su enseñanza, por su ministerio, por su pastoral. Y que hoy podamos contar con él para exponernos la palabra, pues es un gran privilegio para todos. Y permíteme que pueda orar por ti, hermano. Padre, te doy muchas gracias por este siervo, por este hijo tuyo. Señor, que él entendió que su vida la tenía que invertir y gastar sirviéndote a ti, Señor. Y en estos momentos que él va a exponer, que él va a entregar tu palabra a tu pueblo, Señor, yo te pido que sobre él venga una unción especial que pueda llegar a nuestros corazones, edificar a tu iglesia y bendecir a tu iglesia, Señor. Señor, bendice su vida en estos momentos, Señor, y que tu palabra sea una palabra reveladora, transformadora y de edificación para todo tu pueblo.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Así es. Buen día a todos. Primero un agradecimiento al Señor por permitirme nuevamente estar en este espacio, en esta puerta de la predicación, que se abrió seguramente a través del señor Green ahí por 869, 70, cuando él empieza a predicar en Mallorca. Se abre una puerta que tiene 145 años más o menos abierto a la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y agradezco en especial al presbiterio, a Miguel. Esta invitación es para nosotros un motivo de alegría y de saber que somos parte de la familia del Señor aquí en Mallorca y que servimos al mismo Señor. La esperanza frustrada es tormento al corazón, dice Proverbio. Un proverbio de Israel. El Proverbio 13:12 nos habla que la esperanza que no se cumple tormenta al corazón del hombre. La esperanza frustrada es la condición donde se da esta narración en la sociedad del primer siglo. La sociedad de Israel es una sociedad con la esperanza frustrada. Es un pueblo que había esperado por muchos siglos el cumplimiento de las profecías que se dieron en Israel. Sobre todo la profecía de la restauración del reino de Dios entre ellos. Un pueblo que pasa 400 años después del último profeta sin el cumplimiento de lo que esperaban de generación a generación. Un pueblo cansado de esperar. El estudio del trasfondo histórico nos permite hacer un análisis de los rasgos de esta sociedad. La revelación nos habla que cuando la esperanza está frustrada en el hombre, comienza a aparecer rasgo en la personalidad, en los hombres y aún en la sociedad. Un análisis detallado para entender esta palabra, el impacto que tiene a sus oyentes. Podríamos decir, esta sociedad tiene un tremendo desánimo, confusión. Y a través del año, cuando la esperanza en el corazón del hombre no se supera, se produce la incredulidad. Una generación donde Jesús reprueba, una generación de incrédulos, una generación amargada. El mismo Jesús revela a través de su confrontación de esta generación que habían llegado al cinismo. Al cinismo. Habían divorciado la liturgia. Todo lo que se hace con el cuerpo
para Dios es liturgia. Esta sociedad había divorciado su liturgia con la auténtica relación con Dios. Eran cínicos. Jesús los confronta con su cinismo. Es en esta situación donde la narración de Jesús pretende introducir la capacidad de ver una nueva realidad. Y este es el Evangelio que predica Jesús. Cada persona tiene la esperanza de una vida mejor. Aleluya. Esta es la proposición de esta narración, sencilla pero contundente. Cada persona tiene la posibilidad, con la venida del Evangelio de Jesucristo, con la venida de su persona, hace 2000 años aproximada, cada persona tiene la posibilidad de una vida mejor. Si tomamos en cuenta varios elementos, podemos apreciar este sentido de la parábola. Yo les invito en el nombre del Señor a analizar varios elementos para entender la propuesta del Evangelio que predica Jesús, el único Evangelio que puede dar al hombre una nueva vida, una nueva posibilidad en medio de situaciones de esperanza fallida. Primero, la historia está marcada en el sistema agrícola de Israel del primer siglo. Observe el pasaje, ya muy leído, muy entendido. Es una vendimia, pero observe que el elemento de esta narración es una vendimia triste. La fiesta después del verano, una fiesta que es común en la cultura mediterránea, todos estamos asociados, todos tenemos el entendimiento que en las comunidades donde hay vendimia, hay alegría cuando se cosecha. Es la fiesta, la tercera gran fiesta de Israel, empieza con derramar vino en el altar del Señor. Es una fiesta que debe ser alegre. No hay expresiones de alegría en esta narración. No se observa elementos, ni esos elementos que dice el Salmo 129:8, que normalmente cuando se salía a la vendimia se bendecía a la gente en las calles. Bendito sea el nombre de Jehová. La gente gritaba de júbilo, bendiciendo a aquellos que iban a cosechar la uva. Observen, es un mundo laboral deprimido. Está narrando Jesús. La razón de esta realidad era que la mayoría de estas personas en Israel habían perdido la tierra. Tantos tiempos de opresión, tantos tiempos de mal tiempo en Israel, de escasez, de sequía. La tierra estaba de bronce. La palabra de la ley había condicionado al pueblo
y no había lluvia temprana y lluvia tardía. Poco a poco fueron perdiendo las tierras estas personas. Y como siempre, algunos acapararon la tierra, latifundios. Trabajaban con un régimen de muchos impuestos en Roma. Probablemente para recuperar un poco, para tener un poder de plusvalía de la cosecha, se necesitaban grandes territorios de siembra. Por eso entendemos la urgencia que tiene este hombre para contratar obreros para su vida. Por eso se entiende, ¿por qué busca una hora en la mañana, otra hora más adelante, aún al final está buscando? Se puede perder la cosecha, está madura la cosecha. Propicia este sistema manos de obra barata. Es por eso que es triste la narración. Es el marco para entender, es un elemento para entender la proposición de Jesús, sacada del texto. Muchos jornaleros estaban en el mercado por las mañanas. Normalmente se empezaba a trabajar cuando el sol llegaba y terminaba con el sol puesto en la tarde. Mucha gente se iba a contratar. Cuando yo leía esto, me acordaba de mis compatriotas en los Estados Unidos cuando salen por cantidad en las grandes ciudades americanas del sur para ser contratados para la agricultura. Una gran tristeza. Miles de personas se quedan sin el sustento de un día. Trabajar por un Jordán en el primer siglo, un denario era para trabajar la posibilidad del sustento de una familia diariamente. Este es el sistema triste agrícola. Trabajar por un Jordán desde el amanecer hasta la puesta del sol. Todos los que han estado en Israel, por favor no me vaya a tocar esto. Todos los que han estado en Israel saben la temperatura brutal que hay al terminar el verano y parte del otoño. Es terrible la temperatura. Trabajaban desde la mañana hasta el atardecer. Una labor sin alegría. Quédese usted con esto para penetrar, para actualizar la narración de Jesús. Una labor sin alegría se refleja en esta historia. Segundo, la historia enfoca una vieja forma social, una vieja forma de relacionar. Tiene el enfoque al narrar con sencillos trazos, pero potente, como lo hacía magistralmente el uso del lenguaje del Señor. Contrasta una vieja sociedad. La intención es contratar dos formas de vida.
la vieja. Se vive en una justicia basada en los méritos. Ese es el primer énfasis de la narración. La parábola es una ilustración del proverbio que Jesús dijo en el contexto temático, en el capítulo 19, versículo 30, Él da un proverbio, pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Luego al final de la narración que leyó Miguel, vuelve el mismo proverbio. Entonces, va a ilustrar esta parábola, ese proverbio de Jesús. Lo va a explicar magistralmente. Desde allí entendemos este elemento, este énfasis. La vieja sociedad, la sociedad triste, la sociedad conforme a los hombres, es una sociedad basada en una cultura de méritos. Una justicia distributiva, dicen los técnicos. Se relaciona también con la pregunta del Pedro en el mismo contexto, 19 y 27. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahí está la mentalidad de esta sociedad. Ahí está el presupuesto de la justicia meritoria. Hemos dejado todo, hemos sacrificado todo por ti. ¿Qué vamos a obtener? Ahí está. Esta conformación. Los primeros son aquellos que debido a sus sacrificios, sus riquezas, su educación, su posición, su prestigio, sus talentos, son altamente valorizados por los hombres. Esos son los primeros. La cultura del mérito. Esta vieja sociedad es la que le interesa contrastar el auténtico evangelio de Jesucristo. Cualquier otro es anatema. Es diferente, como dice Pablo. Cualquier otro evangelio. ¿Recuerda el eco de Gálatas? ¿Sí? Los Gálatas que incorporados nuevamente el elemento de la cultura del mérito, Pablo le dice que es otro evangelio y sea anatema el que predica, enseña y vive ese evangelio. Es una sociedad, cada cual lucha por su propia existencia. Para nosotros es normal, es nuestra racionalidad, es nuestra lógica, es lo que produce el hombre. Todos sabemos esto, aunque habla en el primer siglo, pero hay analogías increíbles con nuestra realidad. Y es que la Biblia, hermano, la escritura de la Biblia nos da una excelente visión de la condición humana, la condición que producimos.
nos da una completa visión. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, Pablo nos da a través de la revelación cómo ve Dios a la sociedad, al mundo, al hombre. Cualquier lectura de la sociedad fuera de estos parámetros está destinada a fracasar y entender la realidad que produce el reino humano. Dice Pablo, en otros tiempos estábamos muertos en sus transgresiones y pecados, en el cual andábamos conforme al poder de este mundo. Se conducía según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Pablo marca que la realidad humana está condicionada por fuerzas impresionantes, potentes, que toman el control de la vida humana. Nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza. La corriente, el sistema estructural de la sociedad alejado de Dios, los poderes invisibles de maldad, condiciona, hace esta cultura. Es aquí donde Jesús viene a contrastar. El Evangelio viene a contrastar esta condición. Una sociedad que genera jerarquía, los de arriba y los de abajo. La mentalidad que genera envidia. Si alguno tiene más. Mire, al final de la historia, dice el padre de familia, el que contrata, dice, porque yo soy generoso. El griego dice, en el griego literalmente dice, porque yo soy bueno, tú tienes ojo malo. Tú tienes ojo malo, tú percibes malamente porque soy bueno. ¿Me tienen envidia porque soy bueno? Sí, es lógico, es racional, es esta mentalidad. Desde este paradigma, los que trabajan todo el día y deben recibir un mejor salario, ¿no es cierto? Trabaja todo el día. Ve que a los últimos, los que trabajan 1 hora, le da este hombre el mismo salario. Entonces, cuando observa, oh, qué generoso este hombre, da el mismo salario que nos dijo, y nosotros trabajamos todo el día, recibiremos más. Se puede entender, se puede comprender a estos hombres. Se puede entender su enojo. ¿Quién no le daría la razón a estos pelados? Dicen los mexicanos. ¿Quién no le daría la razón? Estos vagos, estos que vienen tarde, estos flojos, que no se levantaron temprano, trabajan 1 hora, nosotros que todas merecemos más. Era injusto su salario.
menospreciaba la labor de estos hombres. Por eso podemos seguir en la narración, me van siguiendo. No se pierdan el final, porque el final está. Al final de la narración está el mensaje potente de este evangelio. Le pido al Señor que me ayude para tratar de sacar la proposición. No me interesa poner la proposición yo, sino el pasaje. Porque ahí está, porque el Evangelio de Jesús es más que un evento hablado. El Evangelio de Jesús es más que un evento hablado. El propósito del mensaje del Evangelio es traer una palabra creativa. ¿Dónde? En Israel. ¿Dónde? En los discípulos. El reino tiene su Cairo, pero también tiene su topo, su lugar, para que sea visible, para que no le digan, oye, nunca digo eso, no sé por qué, el inconsciente me... El evangelio del reino es más que palabras, es transformador. Este es maravilloso, ha transformado nuestras vidas, sigue transformando, quiere transformarla. El Señor está preocupado por nuestro bienestar también. Podemos tener una vida mejor, aleluya, hermano. Qué hermoso. Pero continúe con un tercer elemento. Contrapone a la vieja forma de relacionarse. Esa forma que hemos visto ya. Una forma de la cultura de los méritos. Los primeros. Los meritorios. Jesús contrapone. Jesús introduce una nueva relación. Y de eso, cuando uno entiende el reino de Dios, entiende que en la predicación de Jesús, aunque se da un mensaje de alegría, donde se invita al hombre a ser transformado, también hay un mensaje de juicio. Con el reino, con la inducción del reino, el juicio programado por Dios está vigente. Esta sociedad ya está enjuiciada. Esta forma de vida ya la enjuició. No lo vemos en plenitud, ni en la narración vemos que esto está pleno, pero ya empezó. Y es seguro. Tenemos que tomar una decisión donde vamos a conformar nuestras vidas. Seguiremos conformando nuestras vidas, lo que produce el hombre, o tomaremos en serio, volveremos a conectar nuestra liturgia con nuestra auténtica pasión con Dios, nuestra relación como primer lugar, nuestro primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, o seguiremos haciendo liturgias divorciadas de Dios. Esa es la propuesta. Aquí y en ahora, en cualquier tiempo, es un principio universal.
Él introduce una nueva relación conforme a Dios. Se ilustra esto nuevo con la paga igual a los últimos. ¡Qué chocante! ¡Qué chocante para nuestra mentalidad! Le paga igual. Provoca un brutal contraste. Se mueven los cimientos de la norma, de la racionalidad, de lo normal. Se mueven los cimientos. Se les sacude el tapete, como dicen. Se cae como Alicia en el país de las maravillas, en las madrigueras, ¿no? Se cae, ¡pum!, para entrar a otra lógica, a otra forma normal de ser, la de Dios, la del reino de los cielos. Hombre, la voluntad perfecta de Dios. Se cae el tapete. Le paga lo mismo. Imagínense, ¿esta es mía o es tuya? ¿Cuál tienes tu baba? ¿Esa o esta? Ah, vale. Bueno, si ya convivimos con argentinos que nos tomamos su baba, lo más de que no voy a probar la tuya. Seguimos. Qué bonitos se ven, ¿eh? Gracias a Dios por ustedes. Gracias al Señor por la obra. Que sigue adelante. ¿Ah? Un privilegio haber colaborado un tiempo con ustedes. La intención es que los discípulos puedan deslumbrar un nuevo mundo, pueda deslumbrar los cimientos del reino de los cielos, los cimientos de Dios, puedan ver, puedan dejar de tener ojos malos, como dice el contexto, a los que murmuran contra este hombre. En la versión Reina Valera no podemos ver el énfasis, pero en el griego dice, porque soy bueno, ¿tú tienes ojos malos? Qué distorsión de la realidad, qué distorsión, por más lógica que es la reino de Dios, es superior a lo que hemos producido y podemos producir como hombres. Es superior. La invitación es salir, eso es ser iglesia, es salir de esa mentalidad, de esa racionalidad conformada a la naturaleza pecaminosa, a las corrientes de este mundo y a los espíritus de maldad. Para vivir en el reino se rigen otras normas. En él se trabaja todo el día también, pero se regresa a casa con dignidad. Eso es lo que está diciendo este hombre solidario con esta gente. Él sabe la condición, él es sensible al hombre y a su profunda necesidad. Él sabe que si estos hombres no regresan con un denario a casa, no tiene posibilidad su familia de alimento.
y es solidario con estos hombres, con los que trabajan por una hora, los que no tienen ningún mérito. Nadie debe estar solo en esta lucha de la vida, hermano. Nadie debe estar solo. No debemos estar solos en la lucha terrible por nuestro propio pecado, por el pecado estructural de la sociedad, por los demonios. Nadie debe estar solo si somos pueblo de Dios. El trabajo ya no es para sí, es para Dios. Esto es lo que representa. Es evidente que en esta sociedad aún no está impuesta, no está en la realidad, no se vive, no se vivía ahí. Está implícito en la narración. Solamente se puede ver en el padre de familia, el que contrata, que representa a Jesús en este pasaje, representa a Jesús, representa lo que hace Jesús en el trasfondo histórico, las acciones que hace. Es que en el contexto temático están los fariseos, lo están acorralando, lo están pulsando, lo están confrontando. Cuando viene a Galilea, al otro lado de Jordán, a predicar, lo están acusando porque no se ajusta a la lógica de ellos, a la racionalidad de ellos. En esta narración, este hombre es Jesús. A él ya empezó a vivir el reino. Este mensaje tradicionalmente se interpreta como la bondad de Dios, pero tiene que ver que más que bondad, tiene que ver cómo Jesús va conformando una mentalidad en aquellos que van a ser el pueblo, la comunidad de Dios en el mundo. Él empieza a vivir esa bondad, esa sensibilidad a los demás, esa renuncia al mérito, esa renuncia al prestigio por servir a Dios. En él ya ha empezado. Él va en sentido contrario a lo viejo. En el texto dice: ¿sientes envidia porque yo soy, qué? Generoso. Realmente una traducción más correcta para el sentido, para recuperar el sentido de esta narración de la palabra agathos, es que se traduce generoso, bueno, es adecuado, útil, que sirve, que es útil. Entonces diría: ¿sientes envidia porque yo soy adecuado? ¿Adecuado a estos hombres? ¿Sientes envidia? Ay, es impactante. Cuando él actúa en forma adecuada a la voluntad de Dios.
le da un valor a la dignidad de la imagen de Dios, le da un valor al hombre. Hay solidaridad, hay perdón. Se va con las prostitutas a festejar, se va con los borrachos a estar con ellos, se va con los que pagan, los que cobran impuestos, se van con los leprosos, se va, porque Él es agathos, adecuado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su vocación de Jesús, el hombre. Rescatar, venir en su ayuda a salvar. Ha llegado la salvación en su persona, en su mensaje. Cuarto elemento, es el enfoque a las murmuraciones de los obreros de primera hora. ¿Cómo murmura? La narración nos pone el énfasis a los que queremos interpretar el sentido de esta palabra. Pongo el énfasis, la murmuración. Son sus contemporáneos que se sentían irritados por aquella nueva relación que tenía Él con sus discípulos. Había seleccionado discípulos que nadie en el sistema educativo de Israel lo seleccionaría. De Galilea. La Galilea, la periferia, donde vivía los más irreverentes, les decían los orgullosos meritorios de Jerusalén, decían los perros, así le llamaban. De los perros, Él escoge a 12. Claro. Está murmurando. Jesús es el hombre adecuado que en su actuación pública irrita al sistema legalista. Esto es, atrás de toda narración, toda parábola, toda está ahí implícita. El sistema legalista. Sus actuaciones lo hace con bondad, contrariamente a los legalistas. Jesús enseña 3 cosas a sus oyentes. Pongan la atención. 3 cosas que nos enseña esta parábola. La primera, que las personas piadosas minimizan sus pecados y piensan demasiado bien de sí mismos. Esa es la primera enseñanza implícita. Las personas litúrgicas, piadosas, las que buscan los méritos ante los hombres, siempre minimizan su propio pecado. Piensan demasiado bien. La segunda, ellos están infinitamente más lejos que sus hermanos con sus pecados notorios. Ellos están lejos, ellos no tienen influencia. Lo primero, los que buscan el mérito serán últimos en influencia y poder. ¿Dónde? En el reino de los cielos. No tendrán poder. Ahí no. Ahí se equilibra. Jesús explica lo que ya está
aconteciendo en ese momento con su persona. Y llama a restaurar la alegría en Israel. Los de abajo son elevados hacia arriba. A manera de conclusión, hermanos, todos podemos actualizar en nuestras vidas la proposición de esta parábola. Todos estamos invitados a actualizarla, a decirle un sí al reino y a su lógica. Hay que renunciar a la otra. Es una invitación a restaurar tiempos de alegría. Ha llegado el reino ya, no tenemos que esperarlo. Está vigente y se está desarrollando y tendrá en cada comunidad de discípulos decida vivir conforme a este evangelio, conforme al único evangelio verdadero. Diferente no es. Se hace visible la posibilidad, hermano. Debemos a vivir con esta actitud que tiene Jesús. Tenemos la posibilidad de tener una vida mejor. Ponte de pie en esta hora, por favor. Por tu palabra, destruye nuestros cimientos, nuestra norma, y ayúdanos, Señor, cada vez. Venga tu reino, Señor. Controla nuestras vidas, que podamos vivir, Señor, con la esperanza, Señor, de tu reino con nosotros. Ese poder dinámico que viene con tu presencia, Señor, para vivir la tremenda gracia, poder disfrutar aún en esta vida, a pesar de las circunstancias, podemos tener gozo, paz, podemos disfrutar en medio de las tormentas, porque tenemos esperanza en ti. Señor, tú has sido generoso con tu perdón, tu misericordia. No merecíamos nada, no teníamos ningún mérito, pero te ha placido a venir y a darnos un denario, a pesar que no lo merecíamos. Gracias. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús.